Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es lunes, es 3 de noviembre, comienza una semana en la que vamos a estar pendientes de varios frentes. Por un lado, el futuro de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana, por otro, del juicio contra el fiscal general del Estado y en los mercados, con la mirada puesta en la temporada de resultados, en el plan estratégico que va a presentar mañana Telefónica y en la decisión de tipos del Banco de Inglaterra. El lunes amanece ya con un mal dato en China, donde la actividad manufacturera se ralentizó en octubre, se queda por debajo de las expectativas. También caen los pedidos de exportación a su ritmo más rápido desde varios meses. La confianza empresarial también baja su mínimo en 6 meses. Despertamos también con la resaca de la OPEP, que decidía este fin de semana aumentar su producción de petróleo a partir de diciembre. Lo va a hacer en 137.000 barriles diarios, pero que a la larga, durante el primer trimestre del año que viene, va a frenar el incremento de la producción de crudo por el temor a un exceso de oferta. Precio del petróleo que está cotizando esta mañana, lo tenemos ahora mismo en tiempo real, al futuro del Brent subiendo un 0,2%, subidas también para el futuro del West Texas. Ahora enseguida vamos a ver cómo amanece el día en los mercados. Una jornada, una semana que comienza también pendientes de otros frentes. Mañana, por cierto, atentos a los inventarios de petróleo en Estados Unidos y con la duda de si vamos a conocer esta semana o no ese dato de paro semanal por culpa del shutdown, el cierre del gobierno en Estados Unidos. Pendientes también esta semana de Telefónica, como les decíamos. Mañana va a presentar resultados, va a presentar también su plan estratégico. El viernes caía en bolsa, lo hacía casi un 2% ante los rumores publicados por Bloomberg de que la operadora podría anunciar un recorte del dividendo. Ignacio Cantos es analista de ATL Capital. Que baje el dividendo, al final depende un poco si la utilización de ese dinero que no va a dar es en algo que genere más rentabilidad, pues realmente yo creo que lo reflejaría positivamente la cotización. Si es recortar para, pues no sé, para reducir deuda, pues seguramente no se lo tomará bien el valor. Pero además de en Telefónica, el foco de la semana en los mercados va a estar puesto de nuevo en los resultados empresariales. Roberto Sol, muy buenos días. Buenos días. En Estados Unidos tendremos cuentas de Uber, Pfizer, McDonald's, pero también el mercado pondrá el foco en dos compañías que han sido muy protagonistas en los últimos años, Palantir y AMD. De Palantir, que llevan el año una revalorización del 150%, se espera un crecimiento en los ingresos del 50%, situando su cifra de negocio en más de $1.000 millones. Además, se prevé que el beneficio por acción se dispare un 70%. Sobre AMD se espera un beneficio ajustado por acción de aproximadamente $1,17, con unos ingresos que rondarían los 8.800 millones, en línea con lo previsto por la empresa. Aquí en Europa hoy conoceremos las cuentas de Ryanair, muy protagonista en nuestro país por los enfrentamientos con el gobierno. Además, a lo largo de la semana publicarán Ferrari, BP, Philips, Leonardo, BMW, Rheinmetall, Novo Nordisk y AstraZeneca, entre otros. Pues pendientes de esas cuentas de Ryanair, enseguida les damos los detalles de las cuentas que acaba de presentar la compañía irlandesa. Hoy además van a pagar dividendo Inditex y Santander. Y mañana tenemos elecciones a la alcaldía de Nueva York con el demócrata Mandami favorito de las encuestas. El miércoles los aranceles de Trump van al Supremo y el jueves, como adelantábamos, reunión de tipos del Banco de Inglaterra. Además ha hablado ya Donald Trump, lo ha hecho en una entrevista en la CBS, donde ha asegurado que China no invadirá Taiwán mientras él sea presidente de los Estados Unidos. Lo descubrirá si sucede y él entiende la respuesta a eso. Esto ni siquiera se mencionó ayer como tema, él nunca lo mencionó, pero la gente se sorprende un poco por eso. Nunca lo mencionó porque lo entiende y lo entiende muy bien. No puedo revelar mis secretos, no quiero ser uno de esos tipos que te dicen exactamente lo que va a pasar si ocurre algo. La otra parte lo sabe, pero yo no soy alguien que te lo cuenta todo porque me hagas una pregunta, pero ellos entienden lo que va a pasar. Él lo ha dicho abiertamente y su gente lo ha dicho también, que nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente porque conoce las consecuencias. Dice, eso sí, que no habló de este asunto en su reunión con Xi Jinping de la semana pasada, pero que el presidente chino comprende las consecuencias de una posible invasión china a Taiwán. Además, Trump ha hablado de Venezuela, no confirma si hay planes o no de una intervención militar por parte de Estados Unidos, pero cree que Nicolás Maduro tiene los días contados al frente del país.
¿Están contados los días de Maduro como presidente? Yo diría que sí, creo que sí. Y este tema de posibles huelgas terrestres en Venezuela es cierto. No te lo digo yo, es decir, no digo que sea cierto o falso, pero me inclinaría a decir que te lo haría porque no hablo con un periodista sobre si voy a hacer una huelga o no. Y con el foco puesto en todos estos asuntos, las bolsas comienzan el mes de noviembre con los futuros anticipando movimientos estrechos en una semana donde deberíamos conocer el dato de paro en Estados Unidos, pero veremos si finalmente se publica o no, porque allí continúa el cierre de gobierno. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días, Rubén. Y así, por tanto, la atención en cuanto a la macro esta semana se va a centrar principalmente en esa serie de lecturas privadas sobre el mercado laboral estadounidense, como son esa ADP de empleo privado o esas vacantes JOLTS. Con todo esto vemos cómo los futuros de Wall Street se mueven con movimientos tímidos, pero de avances en los tres índices rectores, tanto el S&P también, el mini S&P también, el Nasdaq y el Dow Jones. Y vemos también cómo los futuros en Europa, los futuros del DAX apuntan avances. El S&P 500 va a ser una de las grandes referencias en una jornada donde vemos además en Asia cómo se imponen las compras, y todo bajo ese mismo paraguas en el que está esa tregua comercial entre Estados Unidos y China, el creciente gasto en inteligencia artificial que ha mantenido alto el sentimiento del riesgo, y mientras el dólar se mantiene cerca de su máximo de 3 meses tras los últimos comentarios por parte de la Reserva Federal. En este escenario hemos visto al Treasury, al bono americano a 10 años, convertirse en otro de los grandes focos de atención, ese 4,08 en el que se ha situado por encima del 4%, y viendo cómo en el mercado de divisas el protagonismo se escribe en esa canasta de divisas, el índice dólar, que se estabiliza cerca de su máximo de 3 meses antes de esos datos laborales que deberían llegar el viernes. Veremos a ver los de empleo privado, y vemos cómo a esta hora en frente a esa canasta de principales divisas lo tenemos en 99,74, aunque a la hora de compararlo frente al euro, el euro dólar está en 1,1535 unidades en tiempo real, y por supuesto con la mirada puesta en lo que es el gran activo refugio por excelencia, ese oro que marca a esta hora los 4.022 dólares, está subiendo con respecto a esa imagen que teníamos en YouTube, y en un escenario donde sin lugar a dudas está esa oro manteniéndose en medio de la fortaleza del dólar, mientras se han enfriado esas expectativas de recortes con las declaraciones agresivas de Jerome Powell de la semana pasada. Mientras el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha reiterado las críticas a la Fed por no rebajar los tipos. Apuntaba en una entrevista a la CNBC que los dueños de hipotecas, ante las altas tasas, lo único que tienen son deudas, y eso puede llevar a la economía americana a una recesión. Vamos a escucharlo. Los tipos altos les perjudican porque tienen deudas no activos, así que creo que hay sectores de la economía que podrían entrar en recesión. En este escenario, como decimos, ese euro dólar en 1,1536 unidades. Y por repasar lo que está pasando en esas commodities, junto a ese oro vemos al petróleo que extiende las alzas, el Brent en $65,19 y el West Texas $61,39. Por cierto, que ya tenemos, como les contábamos, esas cuentas de Ryanair, protagonista hoy en el mercado con sus resultados. La compañía, la aerolínea irlandesa, que supera expectativas en el primer semestre del año y que eleva su previsión anual de tráfico. En concreto, Ryanair registró un beneficio neto de 2.540 millones de euros en el primer semestre, que es un 42% más que en el mismo periodo del año pasado. Precios medios que aumentan un 13%, y además la compañía espera ahora transportar 207 millones de pasajeros en su ejercicio fiscal que termina en marzo. Es 1 millón más de lo que esperaba transportar en sus previsiones anteriores. Todo esto después de que la compañía haya recibido 23 nuevos aviones Boeing MAX 8 en la primera mitad del ejercicio. Por lo demás, pendientes hoy de Carlos Mazón, que podría anunciar este lunes su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El presidente valenciano comparecerá en las próximas horas para informar de las conversaciones que ha mantenido a lo largo de este domingo sobre su futuro político con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Cuca Gamarra es vicepresidenta de los Populares. Yo lo único que les puedo trasladar en estos momentos es que en las próximas horas, durante el día de hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener
una conversación en la que van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana. En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Hoy, además, Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la Dana, comparecerá ante la jueza que lleva el caso. Otro juicio que comienza este lunes es el del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz se sienta desde hoy en el banquillo del Supremo acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que declarará mañana martes. El fiscal general del Estado lo hará el próximo 12 de noviembre. En Israel, el primer ministro Netanyahu también se enfrenta hoy a un juicio por corrupción. El primer ministro enfrenta un extenso proceso judicial en Jerusalén, donde se le investiga por presuntas irregularidades relacionadas con soborno, fraude y abuso de confianza en 3 expedientes que comenzaron a tramitarse en 2020. En la CBS, Trump hablaba también de la situación de Netanyahu. Mira, es un primer ministro en tiempos de guerra. Trabajé muy bien con él. Sí, tuve que presionarlo un poco en un sentido u otro. Creo que hice un gran trabajo presionándolo. Es un tipo con mucho talento. Es un tipo al que nunca antes habían presionado en realidad. Ese es el tipo de persona que necesitaba en Israel en ese momento. Era muy importante. No creo que lo traten muy bien. Está siendo juzgado por algunas cosas y no creo que lo traten muy bien. Creo que, ya sabes, nos involucraremos en eso para ayudarlo un poco, porque creo que es muy injusto. Y el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, viaja hoy a China. En una visita de 2 días centradas en asuntos económicos y que tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. El encuentro entre Rusia y China tiene lugar tras el encuentro mantenido la pasada semana entre Trump y Xi Jinping, en el que el presidente de Estados Unidos ordenó reactivar las pruebas de armas nucleares. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera estabilidad en general en la península y Baleares, con cielos mayormente poco nubosos, aunque con nubosidad baja en litorales del sureste. Alborán, resto del Mediterráneo y Baleares. Por la tarde, un nuevo frente afectará al noroeste peninsular, sobre todo Galicia. En Canarias, nubosidad baja matinal en el norte y aumento de nubosidad alta por la tarde. Las temperaturas máximas descenderán en la fachada mediterránea y Baleares, mientras que subirán en el resto, especialmente en zonas montañosas del norte. Las mínimas descenderán de forma general, con heladas débiles en Pirineos y aisladas en otras cumbres del norte. En Canarias, ligero ascenso en las islas orientales y sin cambios en el resto. Los vientos serán flojos en gran parte de la península y moderados en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Elysium Dental combina tecnología de vanguardia con un equipo humano que dedica el tiempo y cariño necesarios diseñando tu mejor sonrisa. 2 clínicas céntricas en Madrid, Juan Bravo y Simancas, para cuidar tu salud dental. Claridad en cada diagnóstico, recomendaciones éticas y tratamientos personalizados. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos. Elysium Dental. Ir al dentista nunca fue tan cómodo. Elysiumdental.es.
¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Y lo que está pasando es que vamos a mirar a los mercados, donde tenemos ya un protagonista en las bolsas europeas, es Ryanair, con esas cuentas que ya les adelantábamos hace unos minutos, que superan las expectativas en el primer semestre del año y que eleva su previsión anual de tráfico, ganancias para la aerolínea irlandesa que alcanzan los 2.540 millones de euros en el primer semestre del año. Es un 42% más si lo comparamos con el mismo periodo del ejercicio anterior. Cuentas que se van a cotizar en el mercado a partir de las 9 de la mañana. Lo que ya se está cotizando es la decisión de la OPEP de este fin de semana. Precio del petróleo subiendo un 0,72%. El futuro del West Texas cotizando en los $61,42. Subida también para el futuro del Brent en $65,24. Subida del 0,7% después de que este fin de semana la OPEP, la Organización Alianza de Países Productores de Petróleo, decidiera aumentar su producción de crudo 137.000 barriles diarios a partir de diciembre, pero a la larga, en el primer trimestre de 2026, dice el organismo que va a frenar su producción para evitar un exceso de sobreoferta. Con todo esto, vamos a ver ya cómo están en tiempo real los indicadores. Empezamos mirando a Estados Unidos, que va a arrancar la semana con qué tono, con qué cara. ¿Cómo están allí los futuros, Roberto? Pues con el mismo tono que ha cerrado octubre, en positivo. Sube un 0,26% el Nasdaq 100, un 0,20% el S&P 500 y algo menos, un 0,18 es el alza en el futuro del Dow Jones. En tiempo real, cotizando y moviéndose ya las bolsas asiáticas, como las tenemos hasta ahora, Eva. Bueno, pues tenemos mayoría de órdenes compradoras, pero importante, y Japón cerrado por festivo. El Hansen de Hong Kong con subidas del 1%, el índice de Shanghái de la China continental avanza el 0,42% y tenemos a la bolsa india, al Nifty, avanzando timidísimamente. Importante ver también cómo esta mañana el que lidera las ganancias es el Kospi surcoreano. Ha habido reunión entre el presidente Lee y el chino Xi Jinping. 2,35% de subida, 4.204 puntos y, por supuesto, a la espera. Ha arrancado la reunión de 2 días del Banco de Australia, el ASX 200, con avances moderados del 0,15%. Avances también para los futuros europeos hasta hora de la mañana. Futuro del DAX avanzando un 0,24%. Futuro del Eurostoxx 50 arriba un 0,21%. Vamos a ver qué está pasando al detalle en Asia. Con ese dato con el que abríamos esta mañana el programa, ese PMI oficial de China, Eva, que arroja ralentización en la actividad de las fábricas. Pues sí, efectivamente, hemos visto precisamente ese dato de la encuesta oficial. Eso sí, recordemos que decepciona tras verse lastrado por esa caída más pronunciada de los nuevos pedidos de exportación en un contexto en el que se ha vivido esa intensificación de las tensiones comerciales. Según la encuesta de Rating Dog, el índice manufacturero se sitúa en 50,6. Es terreno de crecimiento, no de contracción, que sería por debajo de 50, y es el máximo de 6 meses, es el contraste de septiembre de 51,2. Los nuevos pedidos de exportación han caído al ritmo más rápido desde mayo, lo que los encuestados atribuyen a esa incertidumbre comercial. Sin embargo, el indicador de empleo en las fábricas muestra, ojo, la primera expansión desde marzo, alcanzando el nivel más alto desde agosto de 2023. Y ojo, el PMI manufacturero de India sube a 59,2 en octubre por la demanda interna. Vamos a hablar de geopolítica también, porque en las últimas horas se ha reunido el presidente Xi Jinping con su homólogo surcoreano. Buena sintonía entre ambos, con la que restablecen relaciones y apuntan al tratado comercial, al multilateralismo y a la cooperación
en inteligencia artificial. Pues esa IA que se cuela prácticamente en las crónicas diarias y de cada hora. Xi Jinping y su homólogo surcoreano Lee se han reunido y lo que acaba de destacar el líder del gigante asiático de la segunda economía es que son vecinos importantes que no pueden separarse, que deben ser y deben tener una asociación inseparable. Dice que tienen que gestionar sus diferencias mediante conversaciones y en este escenario acaba de señalar, según recoge la agencia Xinhua, que tienen que intensificar la comunicación y fortalecer las bases de la confianza mutua. Así, Xi Jinping ha pedido acelerar la segunda fase de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Pekín y Seúl. Aboga por profundizar esa cooperación en sectores emergentes como la IA y la biofarmacéutica y, por supuesto, ha defendido las vías del multilateralismo. Entre tanto, desde la oficina de Seúl se confirma el asesor de presidencia que se han restablecido las relaciones en esa reunión con Xi Jinping, que las condiciones y la tendencia subyacente del crecimiento a largo plazo de la economía china, dice Xi Jinping, permanecen sin cambios. Han firmado un acuerdo de intercambio de divisas a 5 años por valor de 70 billones de wons, a cambio de 400.000 millones de yuanes. Más en clave geopolítica, porque Taiwán afirma que Estados Unidos está trabajando a toda marcha para acelerar las entregas retrasadas de los F-16. Pues sí, una semana en la que estamos pendientes, además, de lo que está siendo la visita a esta zona del mundo del jefe del Pentágono, de Pete Hegseth, y lo que recoge Reuters esta mañana es cómo Washington ya está trabajando contrarreloj para acelerar la producción de esos cazas F-16V que se han retrasado y que están destinados a Taiwán, mientras que las avanzadas ya bombas planeadoras y de fabricación estadounidense también se han retrasado por problemas en la cadena de suministro. El Ministerio de Defensa de Taiwán, que sigue en el punto de mira de Pekín, se ha quejado de los repetidos retrasos de la entrega de armas encargadas a Estados Unidos, su principal aliado internacional y proveedor de armas. Vamos con protagonistas empresariales. Empezamos con las acciones de SK Hynix, que se disparan a máximos de 26 años por su colaboración con Amazon. Cotiza así la resaca de la noticia confirmada hace unos días y que refuerza la colaboración entre ambas compañías. Las acciones de SK Hynix, casi un 10% es lo que se notan de subida hasta ahora, en medio del optimismo generado por esa construcción del centro de datos de IA hiperescala de 100 megavatios en Ulsan, Corea del Sur, por parte de la matriz SK Group y Amazon Web Services. La cara para SK Hynix, la cruz hoy lunes para los títulos de la automovilística BYD, que están bajando tras decepcionar con sus ventas. Con caídas superiores al 2% hasta ahora, han llegado a superar el 3% después de que el gigante chino de vehículos eléctricos, considerado el rival de Tesla, ha informado de una disminución de las ventas en octubre del 12% en tasa interanual. Una caída que apunta a que la creciente competencia en el mercado doméstico, inmerso en una guerra de precios, podría estar afectando a la demanda. Ventas de 441.700 vehículos frente a los 502.657 del año anterior. Una caída impulsada principalmente por ventas débiles de híbridos enchufables que se han desplomado casi un 31%. Y un nombre propio más, la china Baidu anuncia que los viajes semanales en robotaxis se disparan. En concreto, Apollo Go, la unidad de vehículos autónomos de la compañía, ha señalado cómo se intensifican las operaciones de robotaxis en todo el mundo, con unos viajes semanales totalmente autónomos que a fecha 31 de octubre ya han superado los 250.000, una cifra que coincide, señalan, con la que Waymo reportaba a finales de abril sobre sus viajes semanales pagados en Estados Unidos. 7:23 de la mañana, vámonos hasta Estados Unidos a ver cómo viene la semana en Wall Street, que cerraba la última sesión del mes de octubre, la del pasado viernes, con subidas del 0,61% para el Nasdaq y del 0,26%, Roberto, para el S&P 500. Así es, Rubén, los índices volvieron a ser impulsados por compañías que batieron expectativas con sus resultados, en este caso Amazon, que acabó la jornada con una subida de casi el 10%, también por los movimientos en Tesla, que subió un 3,74% después de que Elon Musk anunciara que habrá un Cybercab, el taxi autónomo de la compañía, completamente autónomo en los próximos meses. Además, destacó la alza de Coinbase del 4,65 después de presentar resultados del tercer trimestre, donde ha llevado sus ingresos
un 58%, aunque la mención especial se la lleva Nomadar, la filial tecnológica del Cádiz, ya que en su estreno en el Nasdaq las acciones se dispararon un 28%. El viernes fue también el día para la publicación de las cuentas de las petroleras. Chevron acabó la sesión con una subida del 2,74 después de superar expectativas con sus ingresos y su beneficio por acción, y Exxon, cuyos beneficios se redujeron un 12% por los menores precios del petróleo. Octubre vuelve a ser un mes de récord de Wall Street, donde el S&P 500 experimenta la secuencia mensual positiva más larga desde 2021 y donde el Nasdaq lleva 7 meses seguidos de subidas. El índice tecnológico cierra el mes con un alza del 4,70, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones han avanzado un 2,27 y un 2,51% respectivamente. El shutdown sigue afectando a la publicación de los datos macroeconómicos. Se ha suprimido el Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria. Los demócratas instan a hablar a Trump, pero el presidente ha asegurado en una entrevista a la CBS que no se va a dejar extorsionar. El problema es que quieren dar dinero a presos, a narcotraficantes, a todos esos millones de personas a las que se les permitió entrar con la frontera de Biden, y ningún republicano puede hacer eso. Yo no lo voy a hacer dejándome extorsionar por los demócratas que perdieron. Hay algo raro con esta gente. Es un caso y no tiene nada que perder. Acabo de irme de Japón y se convirtió en un kamikaze. Don't get a paycheck. Schumer is a basket case, and he has nothing to lose. He's become, I just left Japan, he's become a kamikaze pilot. Entre los protagonistas del día, ya lo mencionaba Roberto, el Cádiz y su filial tecnológica Nomadar, que se estrenaba con subida importante en bolsa a las 9:05 de la mañana. Vamos a hablar aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, con Rafael Contreras, que es vicepresidente del Cádiz y que es consejero delegado de Nomadar, de ese debut en bolsa, de qué esperan con este salto al parque y cómo se presenta el futuro para la compañía con ese objetivo del proyecto Sportec City en el puerto de Santa María. Todo eso a partir de las 9:05 de la mañana lo podemos hablar con Rafael Contreras, como digo, vicepresidente del Cádiz y consejero delegado de Nomadar. Más protagonistas en la bolsa americana, Roberto. Berkshire Hathaway subiendo un 1,6% las negociaciones fuera de hora después de presentar resultados que baten las previsiones. La firma de inversión de Warren Buffett ha presentado unos ingresos que crecen más de un 2% y alcanzan los 94.900 millones de dólares. Las ganancias netas atribuibles a los accionistas superan los 30.000 millones. Miramos también a la tecnología y a la reina del mercado, a Nvidia, porque Trump ha dicho en esa entrevista en la CBS que la compañía no podrá vender sus chips avanzados de inteligencia artificial a China. El presidente ha asegurado que no permitirá que nadie los tenga aparte de Estados Unidos. La compañía no podrá comercializar en el país asiático su serie Blackwell. Las acciones suben un 0,67% en After Hours. Y en la agenda de esta semana en Estados Unidos, y hoy lunes, ¿qué tenemos? Pues es muy importante esta semana ese informe de empleo, pero además en cuanto a datos privados destacan el PMI y ISM manufacturero de octubre y el dato preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Hoy en cuanto a resultados de esta semana, Palantir, AMD, Pfizer, McDonald's, Uber, Moderna, entre otros. Vamos a mirar a Europa, en hora y media tenemos en marcha, un poquito más, las bolsas europeas. Se van a cotizar esas cuentas de Ryanair. Ángeles Lozano, buenos días. Ya tenemos más detalles de las cifras que ha presentado la aerolínea irlandesa. Efectivamente, ha superado las previsiones de los expertos. Beneficio neto de 2.540 millones de euros en su primer semestre fiscal, un periodo en el que tradicionalmente obtiene la mayor parte de sus ganancias por la temporada alta de verano. Este resultado supone una mejora del 42% y supera, como les digo, los pronósticos de los expertos. Además, la compañía ha elevado su previsión anual de tráfico de pasajeros. Y también en Europa estaremos hoy pendientes de Orange, porque el gigante francés de telecomunicaciones anunciaba el viernes al cierre que iniciaba el proceso para comprar al operador español MasOrange, del cual ya posee el 50% en igualdad de condiciones con el fondo británico Lorca. El monto de la operación, 4.250 millones de euros. Así comienza la semana en los mercados europeos, con un IBEX 35, Ángeles, que va a partir hoy por encima de los 16.000 puntos. Cerraba octubre con subidas, cuarto mes consecutivo de ganancias. Mejor racha nada más y nada menos que desde el año 2021. Es impresionante. Desde 16.032 puntos parte el IBEX 35, que ha sido junto al FT100 de Londres el índice más alcista en el mes de octubre en Europa. En el conjunto del año ya gana más de un 38%. El pasado viernes estuvo marcado una vez más
por la presentación de resultados. Conocimos las cuentas de CaixaBank, que subía un 1,4%, Unicaja recortaba un 0,43% tras anunciar sus resultados trimestrales, mientras que dentro del sector Sabadell sumaba un punto porcentual, BBVA un 0,9%, lo mismo prácticamente que Santander y Bankinter un 0,4%. Hubo una lectura muy negativa para las cuentas de Mapfre, que se dejó un 5%, y para las de Acerinox, que perdía casi un 3%. Todo lo contrario sucedía con Puig, que se convertía en el valor estrella de la sesión en el IBEX. Avanzó sus ventas superiores a lo esperado, lo que permitía que sus acciones se dispararan un 9%. Vimos caídas en empresas defensivas como Redella, que perdió un 4%, o Enagas, y el freno se hacía extensible a Telefónica, que se dejaba casi 2 puntos porcentuales ante los rumores de una posible rebaja de su dividendo. La operadora presenta mañana su plan estratégico y entonces saldremos de dudas. Pues además de estar pendientes de mañana, Telefónica, sus resultados y ese plan estratégico, esta semana tenemos otras compañías que van a presentar cuentas dentro del IBEX 35, como IAG, como Celnex o como Amadeus, también Arcelor, resultados en Europa, por ejemplo, que nos van a venir del lado de Rheinmetall y de BMW. ¿Y tenemos alguna referencia más? Pues efectivamente vamos a conocer hoy la lectura final del PMI manufacturero de octubre de la eurozona y del Reino Unido. Mañana el paro registrado en octubre en nuestro país. El miércoles PMIs compuestos en la eurozona y en el Reino Unido. Y el jueves tenemos la reunión de tipos del Banco de Inglaterra. Y un apunte brevísimo, mejores valores del IBEX en octubre. Rubén, Solaria subió casi un 38%. Indra, en la zona de máximos históricos, subía un 26%, y Endesa avanzaba un 14%. Lo peor lo vimos en octubre en Grifols y en Celnex, se dejaron más de 8 puntos porcentuales por detrás a Redella y Mapfre, que perdieron en torno a un 5%. Despierta, invierte, gana. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Los juguetes más buscados ya están en marcha. Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Adelántate. Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby, La taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise. ahora 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. El primer análisis de la mañana. 7:33 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Miramos a los mercados y miramos a los protagonistas del día. Para comenzar la semana lo hacemos con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal, Bolinches? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de verte, de saludarte. Empezamos semana, venimos de cerrar el mes de diciembre. Oye, vamos a hacer un poquito de balance. Octubre, venimos de cerrar diciembre, no, venimos de cerrar octubre.
octubre cómo fue, Correcto. aparentemente bien, ¿cómo se presenta noviembre, Bolinches? Bueno, pues vamos a ver. Por un lado tenemos el mes más volátil del año, que es el que hemos dejado, y ahora entramos en el mes más rentable del año, el mes de diciembre con diferencia, por lo menos en los mercados estadounidenses, lo cual me da a pensar, bueno, y veníamos también ya puestos a dar estadísticas de septiembre, que es el mes más bajista del año, pero claro, ni se cumplió septiembre, relativamente podríamos decir que tampoco ha habido mucha volatilidad en octubre, por lo tanto tampoco se ha cumplido mucho, y claro, ahora enfrentarnos al mes de noviembre como el mes más rentable, pues da a pensar eso, ¿no? Pero si tú recuerdas lo de Shell en May a Huawei, significa que vuelves ahora en noviembre, ¿no? Por aquello de la vuelta, ¿no? Los 6 meses de estar fuera han sido un fracaso, y ahora habrá que sacar conclusiones de el primer mes de los 6 de los que hay que estar dentro, ¿no? Pero bueno, esta es la fotografía. Entramos de lleno en una semana importante, primero porque, como bien dices, por darle la primera pista a los inversores de si efectivamente noviembre va a arrancar bien. Octubre ha cerrado espectacular, un 3,60%. Estamos hablando de que esta única semana, la primera, más de 130 valores del S&P 500 se confiesan ante los inversores. Hemos visto que alguno que otro pincha, en el caso de Meta Platform, me estoy refiriendo a matriz de Facebook, y tenemos cita también con 4 bancos centrales, aunque poco morbo porque van a mantener tipos, especialmente el Banco de Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por ahí no van a haber, yo creo que va a haber por la búsqueda de sorpresas negativas de resultados empresariales, aunque hoy de momento parece que no. Mañana es altamente probable que nos caiga alguna ampliación de capital de Telefónica, reducción de dividendo. Vamos a ver cómo queda eso. Eso no gusta en absoluto a los inversores, así que mañana será, creo, que un mal día para Telefónica y podría arrastrar al resto del mercado, ¿no? Pero la semana yo creo que aguantará y seguimos de fiesta. Eso te iba a preguntar por el IBEX, y ver mañana cómo recibe ese plan estratégico y esos resultados de Telefónica, si finalmente se confirma ese recorte o no de dividendo. Con un ojo puesto en Telefónica, el otro también en lo que queda de resultados empresariales, el IBEX, Bolinches, va a continuar, va a seguir manteniendo su racha alcista. Hablamos de una racha, la mejor desde el año 2021, 3,5% de subida en octubre, por encima de 16.000, que es lo próximo. Bueno, vamos a ver, quitando ese conato de susto serio y fuerte en el mes de abril con la entrada de los aranceles, el selectivo arrancó en los 8.600 en noviembre del 2023, por lo tanto ahí tienes el titular, 2 años subiendo, ¿no? Si te das cuenta, no nos hemos podido despegar de los 16.000. Teníamos aquello del 16.040 como máximos históricos de noviembre del 2007. Decir que el IBEX, pues al tener en cuenta los dividendos, no es comparable con el resto de índices, ¿no? En máximos históricos, teniendo en cuenta los dividendos para poderse comparar con otros, pues estaba en máximos históricos superando inclusive rentabilidades al S&P 500 o al DAX alemán, ¿no? Pero como el índice IBEX tal cual lo conocemos sí que tiene en cuenta, pues bueno, hemos tardado un montón de años en volver a esos 16.040. Pero si te das cuenta, no podemos despegarnos de ellos, estamos como imantados a ellos, lo cual no es malo. Es decir, cuando un índice o un valor, en definitiva, cualquier activo, sube fuerte y consolida precios en la parte alta, esto hay que verlo como una señal de fortaleza. Es decir, o no hay vendedores y porque piensan obviamente que hay fiesta para más, subida para más, o los pocos que salen son compensados con dinero que entra nuevo porque están esperando que haya nuevas correcciones y a la mínima que hay, tipo oro, pues empiezan a comprar y frenan, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje. Estamos imantados al 16.000 y aquí lo que se trata es de romper por la parte superior de esta consolidación y no por la parte superior. El comportamiento de las últimas 2 semanas siempre ha sido el mismo. Hueco importante alcista el lunes y mantenimiento el resto de la semana. Son 2 semanas consecutivas lo que venimos viendo ese comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esto también ocurre en esta por tercera vez. Lo importante aproximadamente está en no perder los 15.885 puntos como nivel claro de soporte. A partir de ahí sí que podemos decir adiós a los 16.000 puntos y por la parte superior, pues bueno, tenemos esos 16.210 para empujar más la cota de máximos históricos y, bueno,
en definitiva poder seguir que la fiesta continúa, que es eso. Una sensación de estar en una discoteca bailando y pasándotelo muy bien, y miras el reloj y son las 8 de la mañana, ¿no? Entonces dices, qué poquito queda para que nos echen de aquí, ¿no? Esa es la sensación que me da, ¿no? Entonces, bueno, uno más que otro ya está mirando dónde está la puerta de emergencia por si acaso, ¿no? Y te vas acercando a ella, ¿no? Pero de momento la pauta de mínimos crecientes está intacta y por lo tanto para mí 15.885 es lo que me va a hacer empujar la barra de la puerta de emergencia para salir. Dicho todo esto, Bolinches, ¿dan las circunstancias para seguir estando invertido en bolsa, para que sigamos de momento bailando un poquito más en esa discoteca? Y si es así, ¿en qué estamos? ¿En qué invertimos? ¿Qué estás haciendo tú? Bueno, pues el sector bancario, yo soy muy de salir del sector bancario y entrar en el sector eléctrico. Ese proceso que siempre he dicho que va a ser muy largo, pues está en pausa, ¿no? Está en pausa, no está para comprar el sector bancario, pero hemos visto que los resultados siguen igual de fuertes. Es decir, me reafirmo en que el proceso de cambio de dinero es muy lento, ¿no? Por contra, tenemos a eléctricas bien potentes, tipo Iberdrola y otras un poquito más retrasadas, y ahí es por donde podríamos estar rebuscando, pues en un Endesa, en Enagas, que ahora que puede sentirse un inversor busca dividendos huérfano de Telefónica, pues ahí tiene un excelente valor. Enagas, Repsol también cuida mucho vía dividendo, es decir, por ahí es por donde tendrían que moverse los inversores, ¿no? Mientras tanto, a nivel particular busco más bolsa americana que nacional, pero sí tengo pues Ferrovial, Repsol, Iberdrola, tengo un poquito de todo, la verdad, pero lo fuerte está al otro lado del charco. Protagonismo también, Bolinches, hoy termino por ahí por el petróleo. Tenemos cotizaciones ahora mismo para el Brent del West Texas, algo por encima del medio punto porcentual de subida esta mañana, después de la reunión de este fin de semana de la OPEP, en la que a corto plazo van a aumentar esa producción, 137.000 barriles, pero a la larga van a frenar por temor a un exceso de oferta. ¿Cómo lo interpretas tú, ese mensaje de la OPEP, y cómo lo puedes recibir en su cotización futura al precio del petróleo? Bueno, en primer lugar, reacción normal y lógica a la noticia, ¿no? Pero también estamos igual. Tenemos unas medias móviles desde el punto de vista técnico totalmente planas. Las de largo plazo, las de medio, están rondando la zona de los $65, es verdad, sí, estamos por encima de ese nivel, pero yo creo que no nos vamos a ir más allá de la zona de $66 y por lo tanto es ruido, no creo que vaya más. El que haya menos petróleo o el que se fabrique menos o se ponga a disposición menos petróleo, no creo que tenga un impacto de subida de precios en la medida que hay una causa-efecto. Esto está ocurriendo porque hay menos demanda y por lo tanto no se está estrangulando la demanda, ¿no? Vía reducción de oferta. Por lo tanto no creo que haya presión de precios más allá desde que por el punto de vista técnico 66 es bastante importante y bueno, podríamos ver algún susto y irnos a 68,50, pero creo que poco más, la verdad. Eduardo Bolinches, Invertia, gracias por madrugar como cada lunes con nosotros, poner las claves, los puntos sobre las sillas de lo que está por venir esta semana en los mercados y lo que está pasando ya en tiempo real. Cuídate, Bolinches, gracias como siempre. Venga, que vaya bien la semana, feliz. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento. Ferrovial ha cerrado un acuerdo formativo pionero con la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con Microsoft para aumentar las capacidades de sus profesionales ante la rápida evolución del mercado de las infraestructuras tecnológicas de los últimos años. Se trata del Data Center Advanced Program, un proyecto que nace con el objetivo de formar talento en España para adaptarse a los desafíos de un sector con un alto potencial de desarrollo en nuestro país. El programa, que acaba de dar comienzo, está diseñado para dotar a los equipos de
experiencia técnica, operativa y de desarrollo de habilidades necesarias para alcanzar la excelencia en este sector tan exigente. Esta iniciativa nace de su apuesta por el talento y su empeño por adelantarse a las necesidades de los clientes y del mercado en este ámbito. Ángel Sánchez es director técnico en Ferrovial. Esta formación es fruto de la colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid, Ferrovial y Microsoft. Y en ella combinamos la excelencia académica que aporta la universidad, el conocimiento práctico que aporta Ferrovial, así como el liderazgo en la operación de centro de datos que nos aporta Microsoft. Este título propio, totalmente presencial, es uno de los primeros que formaliza la Universidad Politécnica de Madrid con una empresa privada en el ámbito de los data centers, lo que posiciona a Ferrovial como compañía pionera en la vanguardia del sector. Silvia Rodríguez es directora de Recursos Humanos de Ferrovial. Data Center Advanced Program es una apuesta por el desarrollo y el reskilling de nuestro talento interno en Ferrovial. Queremos desarrollar competencias dentro de nuestros profesionales no solo para seguir creciendo en la construcción de data centers, sino para liderar la industria, y esto solamente lo podíamos hacer de la mano, pues de los mejores actores del momento, que son la Escuela de Ingenieros Industriales, donde nos encontramos hoy aquí, de la Universidad Politécnica, y también de Microsoft, uno de nuestros mejores clientes, que nos está guiando en cómo construir de manera más exitosa. El Data Center Advanced Program forma parte del compromiso de Ferrovial con la formación continua y el desarrollo de sus profesionales. Pensando a futuro, este compromiso se extiende además a la incorporación de nuevas generaciones, donde la formación será prioritaria para adelantarse al futuro. Para la compañía, la expansión del negocio de infraestructuras digitales, data centers, es un ámbito con muchas oportunidades. En este sentido, la perspectiva estratégica de Microsoft y la apuesta por el talento son los grandes aliados para su desarrollo. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés. Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros. Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses. Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés. Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. La economía a tu alcance. Las 7:47 minutos de la mañana, vamos a ver qué están contando los periódicos en esta mañana del lunes 3 de noviembre. Empezamos con la prensa económica, con Diario Expansión, con entrevista a Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Dice que la confianza de los inversores en España es indiscutible. En clave empresarial, titula Expansión que Santander gana más de 35.600 accionistas. Dice que el banco lleva récord su capacidad de repartir dividendos. También en el plano empresarial habla de una posible salida a bolsa, cuenta atrás en la macro salida a bolsa de Carglass, y dice también que Motor, Consumo y Tecnológicas lideran un recorte global de 300.000 empleos. En la portada del Economista dice que Barajas tendrá una estación para trenes de alta velocidad, que Transportes proyecta un túnel entre Chamartín y la T4 sin compartir con cercanías. También destacado en la portada del Economista, el gasto en ingreso mínimo vital y ayudas sociales crecerá 3 veces más en 2026. Dice también que Ferrovial busca comprador para su negocio de residuos británicos y que la bolsa de Suecia logra más rentabilidad que Wall Street en 100 años, que suma un rendimiento anualizado del 7,5%. También que IKEA proyecta crecer un 50% en España y facturar 3.000 millones de euros. Vamos a ver qué cuentan los periódicos nacionales y de los internacionales. Hugo, Roberto.
La Razón destaca en su portada el juicio a García Ortiz, afirma que nadie está por encima de la ley. Si es absuelto, el colegio no quedará comprometido. Se ha hecho lo que se tenía que hacer. La portada del Mundo, el fiscal general en el banquillo. El juicio a Álvaro García Ortiz por la filtración de datos del novio de Ayuso, que arranca en el Supremo, hoy no tiene precedentes. El País destaca en portada: el PP espera la salida de Mazón tras el pulso por su relevo. En la portada de la ABC también con García Ortiz, que es blindado por el gobierno. Se resiste a declarar como cualquier acusado. Y comenzamos el repaso de la prensa internacional con el Wall Street Journal de Estados Unidos. Cómo la economía estadounidense ha desafiado los propósitos apocalípticos sobre los aranceles. Titulan en The Washington Post, por su parte, destacan que una encuesta revela que los votantes desaprueban ampliamente a Trump. Y en el titular del New York Times, el acuerdo arancelario de Trump inclina la balanza de la competencia a favor de China. En Alemania, el repaso a las principales canciones europeas, destaca el Handelsblatt: las empresas tecnológicas estadounidenses están invirtiendo un 56% más que el año pasado. The Times señala que Nigel Farage: somos el partido de los trabajadores, pero no podemos comprometer la bajada de impuestos. Y en cuanto a Francia, la portada de Le Monde destaca presupuesto de 2026, la carrera de resistencia muy incierta de Sébastien Lecornu para convencer. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Los juguetes más buscados ya están en marcha. Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Adelántate. Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby, La taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise. ahora 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Are Maduro's days as president numbered? I would say, yeah. I think so, yeah. And this issue of potential land strikes in Venezuela, is that true? I don't tell you that. I mean, I'm not saying it's true or untrue, but I wouldn't. Why would we do be it? inclined to say that I would do that, but because I don't talk to a reporter about whether or not I'm going to strike. Es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esa entrevista en las últimas horas en la CBS le preguntaba a la periodista por sus planes en Venezuela. No confirmaba ni descartaba un ataque militar. Decía que Maduro tiene los días contados en aquel país. Enrique Navarro es analista y experto en geoestrategia y defensa. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te parecen estas palabras de Trump sobre Maduro, sobre Venezuela? Bueno, también decía lo mismo Kennedy de Fidel Castro, ¿no? Es decir, que tampoco hay que... Los deseos y la realidad hay una gran diferencia. Yo creo que Trump, que siempre ha sido un seguidor de las teorías políticas de Nixon, utiliza lo que llamaban la teoría del loco, ¿no? Que es amenazar con todos los males para meter presión en los enemigos, ¿no? Yo creo que esto forma parte de esta política de presión sobre Venezuela para provocar o una involución o una salida de Maduro, ¿no? Yo creo que todo este discurso contradictorio o de presión que Trump manifiesta todos los días va en esa dirección, y yo creo que lo va a acelerar porque Trump necesita, a la vista, como bien señalabais, de la situación interna de encuestas, necesita buscar algo fuera, y Venezuela es un objetivo que podría satisfacer a una parte de la comunidad latina conservadora de Estados Unidos, y va a seguir con la presión, sin duda. Hablaba también Trump de Taiwán. Decía que se muestra convencido de que China no va a invadir Taiwán mientras él sea el presidente de los Estados Unidos.
Bien, es cierto que decía que de esto no habló con Xi Jinping la semana pasada, el jueves, pero que él da por hecho que no va a pasar porque su homólogo chino pues comprende las consecuencias que esto tendría. Allí, Enrique, se juega un partido importante en Taiwán, por lo que supone a nivel tecnológico, a nivel de chips, a nivel de todo lo relacionado con esa tecnología, ¿no? Claro, China, Taiwán, estamos hablando de dos grandes gigantes de la tecnología. Obviamente China tiene otro tamaño, pero claro que ahí tenemos un problema serio a nivel mundial. Yo creo que China no va a abordar una situación de este tipo contra Taiwán, buscará otros medios, pero bueno, lo que diga Trump, evidentemente lo que nos dice a nosotros no es lo que le dijo a Xi Jinping, seguramente no será lo que le haya dicho a la presidenta de Taiwán. Quiero decir que juega mucho al despiste, porque en ese manejo del caos es donde Trump se encuentra más a gusto haciendo su política, ¿no? Yo creo que de alguna forma esto es un mensaje, decir, mientras yo sea presidente no lo invadirá, luego es mejor que siga siendo presidente muchos años, porque entonces así Taiwán estará protegida, ¿no? Esto forma parte de ese capítulo de gestión del caos al que ya Trump nos tiene muy acostumbrados y que a los que nos dedicamos a analizar los hechos nos vuelve un poco locos, ¿no? En el sentido de no saber realmente ante lo que estamos. Hoy el que va a China es el primer ministro ruso. No sé si va allí a informarse un poco de qué ha pasado y en qué han quedado Trump y Xi Jinping, que bueno, parece que hay acuerdo comercial, pero ahí no sé si a los rusos les ha puesto, Enrique, un poco nerviosos todo eso de las pruebas nucleares que salió tras ese encuentro. Claro, yo creo que Rusia tiene un pequeño ataque de cuernos de haber visto a Trump, porque Trump, seguramente cualquier parecido entre lo que Trump ha dicho de la reunión con Xi Jinping y lo que pasó en la reunión puede ser pura coincidencia, ¿no? Podemos dar por seguro que casi la mitad de lo que dicen que hablaron no lo hablaron, ¿no? Pero eso es lo que genera ese ambiente de vamos a volver a las armas nucleares, me voy a ver con al presidente chino, digo que me ha ido muy bien, que vamos a resolver todos los problemas, y automáticamente Rusia, que depende en todos los aspectos económicamente de China, pues es lógico que salga corriendo diciendo a ver qué está pasando aquí, que nos estén segando la hierba, ¿no? Yo creo que forma parte de lo mismo, ¿no? De esta estrategia de los bulos, de la información, desinformación, la presión, jugar con comentarios, porque todavía no hemos visto un comentario oficial chino sobre la reunión, con lo cual al final solo tenemos una versión de los hechos. Claro, y ese ataque de cuernos que decías que le pudo haber dado a Rusia, vamos a ver si no le da ahora a Donald Trump después de ver un posible acercamiento otra vez entre China y Rusia, y no tenemos amenaza arancelaria de aquí a una semana, porque como bien dices, lo que se ha dicho es una cosa y lo que puede pasar cuando Trump ha vuelto a Estados Unidos puede ser otra, ¿no? No es la primera vez. Claro. No, hoy es lunes y es posible que el viernes tengamos una nueva amenaza de subir aranceles a China, ¿no? Claro. Es decir, que esto nos tenemos que acostumbrar a esto, ¿no? Es algo totalmente nuevo, nos tenemos que acostumbrar a esta locura que vuelve locos a todos los mercados, etcétera. Pero obviamente hablando ya un poco más en profundidad, hay movimientos curiosos, ¿no? Este reforzamiento de pronto de de Rusia con Venezuela, por ejemplo, un momento de crisis. La situación con Ucrania que no acaba de ir en un sentido ni en otro, ¿no? Realmente estamos ante un momento de impasse en el que parece que las posiciones están buscando de cara a algún tipo de decisión de algún tipo, ya sea en Venezuela, ya sea de Estados Unidos con Ucrania. Quiere decir que realmente parece que nos encaminamos a algo, el problema es que no sabemos a qué, ¿no? Entonces tenemos que ver si es a mejor o será peor, y con Trump de por medio puede ser a peor, ¿no? No lo descartemos. Intentaremos entenderlo y analizarlo con ayuda como la tuya. Enrique Navarro, que vaya bien el día, que vaya bien la semana. Gracias por madrugar aquí en Radio Intereconomía. Cuídate mucho. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Comienzo de semana con las complicaciones habituales. Tráfico muy intenso en toda la M30 en sentido norte, lento, especialmente en la parte este, entre Méndez Álvaro y Ventas y entre Costa Rica y Manoteras. En el norte, sí, muy densa la avenida de la Ilustración en ambos sentidos de la marcha. En cuanto a las autovías, lo más complicado en el sur, con tráfico lento. La A5 desde la avenida de los Poblados y A42 desde Plaza Elíptica, pero también en el este van a encontrar lenta la entrada por la M23 y muy densa la salida hacia la A2. Ya en
el norte, con tráfico lento, la M11 y la A1. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, en incremento lento van a encontrar la entrada por la Avenida La Memoria y en el este, al otro lado, por O'Donnell y Avenida América. Ya en el interior, en incremento, calles como Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares o al otro lado de Sácar, Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo en